Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Chapter 1 Experimental Subject. En la oscuridad. Baishi sintió como si se estuviera hundiendo continuamente, como si hubiera caído a las profundidades del océano, rodeado de agua corriente, lo que hacía extremadamente difícil respirar. ¿Voy a morir de nuevo? Un pensamiento surgió en su mente. No, de repente, Baishi abrió los ojos, solo para encontrarse con un leve tono verdoso. Instintivamente, intentó respirar, pero rápidamente se atragantó y escupió una serie de burbujas. Este estímulo hizo que Baishi estuviera algo más tranquilo. Fue entonces cuando notó varios tanques de vidrio que se encontraban no muy lejos, cada uno de unos 2 metros de altura. Mirando más adelante, había decenas de objetos similares densamente empaquetados. Dentro de esos tanques de vidrio había un líquido de color verde claro y los niños, cada uno de unos 2 años, estaban empapados en él. Además, Baishi vio que había docenas de tubos gruesos y delgados sujetos a esos niños, con los otros extremos conectados a varios dispositivos desconocidos. Al ver esta escena, Baishi no pudo evitar recordar algunas escenas de películas de ciencia ficción relacionadas con la experimentación humana. ¿Podría ser que todos estos sean sujetos de prueba? Este pensamiento pasó por la mente de Baishi, pero pronto se sintió sacudido cuando rápidamente se miró a sí mismo. Al igual que esos niños, su cuerpo también estaba lleno de tubos. En ese momento, su expresión se volvió sombría. No solo porque era uno de los sujetos de prueba, sino que surgió otra pregunta en su mente: ¿por qué se había convertido en un niño? Justo antes de perder la memoria, estaba acostado en una cama de hospital, esperando silenciosamente ser liberado de las garras del cáncer. Anteriormente había pensado que si moría, sus padres también se liberarían del dolor. Pero después de escuchar los desgarradores gritos de sus padres al final, se dio cuenta de que todo había sido una ilusión de su parte. Si hubiera sido más proactivo durante el tratamiento, tal vez el resultado habría sido diferente. Desafortunadamente, en este mundo no hay sí. Pero espera, aunque no entiendo cómo me he convertido en un niño, no hay duda de que he vuelto a la vida, y mientras esté vivo, hay esperanza. Quizás realmente haya una segunda oportunidad en este mundo. Una vez que este pensamiento se instaló, Baishi inmediatamente comenzó a inspeccionar su entorno, ya que lo más crucial ahora era descubrir dónde estaba exactamente este lugar. Justo cuando reflexionaba por dónde empezar, un fuerte raspado llegó a sus oídos. Mirando en la dirección del sonido, Baishi vio vagamente dos figuras. Sin estar seguro de sus identidades, Baishi no se atrevió a mostrar ningún signo de anormalidad y rápidamente cerró los ojos, pero sus oídos se animaron. Paso step step. A medida que los pasos se acercaban, débiles conversaciones llegaron a los oídos de Baishi. Al principio lo encontró algo incomprensible, pero a medida que algunos recuerdos confusos se inundaron, gradualmente comenzó a comprender sus palabras. ¿Cómo está la situación?, preguntó una persona en voz profunda. El otro respondió con voz un poco ronca: el cultivo preliminar ya está terminado. Es casi la hora de comenzar el experimento. ¿Cuándo empezará? Sin prisa. ¿Hay algún problema? Jaja. No, acabo de recibir los registros experimentales anteriores de la aldea y planeo perfeccionar el proceso experimental. Oh, entonces está bien. Definitivamente es experimentación humana. Baishi pensó sombríamente: ¿pero qué significa la aldea? Antes de que pudiera reflexionar más, las dos voces volvieron a aparecer y su siguiente conversación envió el corazón de Baishi a un abismo helado. Orochimaru, no apuntes a los aldeanos por ahora. Los Anbu se han enterado de algunas noticias. Señor Sarutobi. Orochimaru murmuró y respondió entendido. Después de eso, Baishi ya no pudo seguir lo que decían. No solo se estaban alejando más, sino también los términos Orochimaru, Sarutobi, ninja y Anbu ocupó su mente por completo. Ahora finalmente entendió a qué se refería el pueblo. Si no se equivocó, debería ser Konohagakure, el pueblo de un manga llamado Naruto. Y las dos personas que acababan de conversar probablemente eran Orochimaru y Shimura Danzo. En ese caso, su identidad actual se hizo bastante evidente. Crujido.
Cuando se cerró la puerta del laboratorio, Baiji abrió los ojos. Su mirada se extendió por los niños empapados en los tanques de cultivo y comprendió: parece que soy uno de los sujetos de prueba junto con Yamato, fusionándose con las células de Hashirama. Confirmando este punto, incluso después de experimentar la muerte, Baiji todavía sentía una sensación escalofriante corriendo a través de él. Hay que saber que a este grupo de sujetos de prueba, solo Yamato sobrevivió al final, y dados los recuerdos que acaban de surgir en su mente, no pudo determinar la identidad del propietario original. En otras palabras, la probabilidad de ocupar el cuerpo del propietario original, Yamato, era solo de 1 de cada 60. En otras palabras, sus posibilidades de supervivencia eran inferiores al 2%. Y de la conversación de Orochimaru y Danzo se desprende claramente que el experimento comenzaría pronto. Por tanto, tuvo que pensar en una manera de salvarse. En primer lugar, no podía exponer en absoluto su identidad. No solo la identidad de un viajero, sino incluso mostrar un comportamiento diferente al de los demás niños también sería peligroso para él. Para Orochimaru y Danzo, incluso el más mínimo indicio de sospecha los llevaría a investigar a fondo. En ese momento, una vez empleada la técnica de lectura de mentes, no se podía guardar ningún secreto. Por supuesto, sabotear el experimento estaba fuera de discusión. Incluso si tuviera el poder para hacerlo, no se atrevería a actuar. Después de todo, Orochimaru y Danzo no fueron tontos. Los pensamientos giraban caóticamente en su mente, pero Baiji no pudo encontrar una salida. Pasaron los días sin saberlo. Recientemente, Orochimaru había estado de visita diariamente. Sin embargo, no estaba realizando experimentos. En cambio, estaba comprobando sus condiciones físicas. Finalmente llegó otro día. A diferencia de antes, esta vez Orochimaru no estaba solo. Había traído consigo a otra persona, que no era otra que Shimura Danzo. Además, empujaba un carro lleno de tubos de ensayo. Al escuchar el sonido de las ruedas raspando el suelo, el corazón de Baiji se aceleró. Varios signos indicaron que el experimento de Orochimaru estaba a punto de comenzar. Por un momento, Baiji incluso pensó en arrancarle los tubos del cuerpo y acabar con su vida. Pero luego, pensando en sus padres en otro mundo, tuvo que sofocar su impaciencia. Mientras siga vivo, habrá esperanza. Con este pensamiento en mente, Baiji esperó en silencio la llegada de Orochimaru. El tiempo pasó lentamente y, después de aproximadamente media hora, Orochimaru llevó el carro hasta Baiji. Sus dedos golpearon el equipo de vigilancia cercano, frunciendo ligeramente el ceño. Al notar esto, Danzo preguntó: ¿qué pasa? Orochimaru sacudió la cabeza, miró a Baiji y dijo: la frecuencia cardíaca de este sujeto de prueba es un poco alta. Dentro del tanque de cultivo, al escuchar esto, el corazón de Baiji casi salta a su garganta. Si no hubiera sido por el largo sufrimiento agonizante que soportó en su vida anterior, que le enseñó el método de cambiar rápidamente de enfoque para aliviar su dolor, podría haberse revelado. Sin dudarlo un momento, Baiji inmediatamente cambió su enfoque, permitiendo que su ritmo cardíaco se estabilizara debido al impulso de ansiedad. Si bien Orochimaru era excepcionalmente inteligente, nunca adivinaría que el sujeto de prueba había cambiado, dejándolo ajeno a este punto ciego en su proceso de pensamiento, permitiéndole asumir que esto era simplemente una variación entre sujetos. Estas variaciones eran bastante comunes entre los 60 sujetos de prueba, pero el caso de Baiji fue ligeramente más pronunciado, pero aún estaba dentro de un rango aceptable. Así, Baiji superó con éxito su primera crisis. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 2 de Invasion of Alien Cells. Después de confirmar que el sujeto de prueba se encontraba estable, Orochimaru procedió a realizar su experimento. Primero tomó una jeringa y luego un tubo de ensayo. Con práctica facilidad, extrajo la solución transparente del tubo de ensayo y la trasladó a un dispositivo de soporte vital cercano. Al encontrar una conexión adecuada en un tubo blando, insertó la jeringa y, con una ligera presión en el pulgar, comenzó a inyectar lentamente la solución. El líquido viajó a través del tubo, llegando a la parte superior del tanque de cultivo, antes de finalmente entrar en el cuerpo de Baiji. Baiji, con los ojos bien cerrados, no podía decir si era psicológico o no, pero claramente podía sentir un líquido desconocido fluyendo gradualmente hacia él. ¿Qué es esto? Justo mientras reflexionaba, le sobrevino una repentina ola de mareos. En el momento siguiente, Baiji cayó inconsciente.
A medida que las lecturas del equipo de monitoreo se estabilizaron, Orochimaru reveló una sonrisa siniestra. Muy bien, podemos pasar al siguiente paso. Con este pensamiento, cogió otro tubo de ensayo. A diferencia del agente calmante anterior, la solución en este tubo de ensayo no era transparente sino más bien similar al líquido dentro del tanque de cultivo, exudando un tenue tono verde. Al observar el extracto celular que tenía ante sí, Orochimaru se llenó de emoción. Si este experimento tuviera éxito, sería el primero en replicar las habilidades del dios del mundo ninja. Sin duda, este sería un logro monumental. En cuanto a cuántos inocentes serían sacrificados por esto, eso estaba fuera de su consideración. Sin dudarlo, Orochimaru inyectó la solución en el dispositivo de soporte vital. Una vez que el extracto celular entró completamente en el cuerpo de Baishi, Orochimaru ya no se centró en él. En cambio, llevó el carro a otro tanque de cultivo. Como antes, inyectó 2 tipos de drogas en los sujetos de prueba dentro de ese tanque y luego se fue. En el área de experimentación silenciosa, ocasionalmente resonaba el sonido de las ruedas raspando el suelo, asemejándose al acercamiento distante de la guadaña de Grim Reaper, acercándose a cada niño inocente. ¿Dónde está esto? En medio de la oscuridad interminable que lo rodeaba, Baishi sintió una oleada de preguntas. ¿No crucé al mundo ninja para ser sujeto de prueba para Orochimaru? ¿Qué está pasando ahora? ¿Estoy muerto otra vez? Mientras estaba pensando, de repente, una gigantesca esfera de luz ocupó su visión y luego una fuerza de succión lo atrajo. Sin tiempo para reaccionar, la conciencia de Baishi se vio arrastrada a ella y, de repente, una sensación de armonía surgió en su corazón. Momentos después, surgió una fría voz mecánica de: el sistema de evolución infinita ha sido atado. ¿Un sistema? ¿Un dedo dorado? Antes de que Baishi pudiera reflexionar más, le sobrevino una ola de dolor insoportable. Entonces, de repente, como si despertara de un sueño profundo, abrió los ojos para ver una vez más el débil líquido nutritivo verde. Sintiendo el dolor que irradiaba cada parte de su cuerpo, Baishi involuntariamente respiró hondo. Si no fuera por las experiencias de su vida pasada, podría haber gritado. Este dolor no era del tipo convencional, resultante de un daño corporal, sino que surgía de su propio ser, a que sufría dificultades para articular. ¿Cómo podría soportar tal dolor? ¿Cómo se las arreglaron esos niños? Con ese pensamiento en mente, Baishi miró el tanque de cultivo que tenía delante. A través del líquido translúcido de nutrientes verdes, podía ver vagamente a un niño durmiendo pacíficamente en su interior. Aunque ocasionalmente se retorcían la cara de incomodidad, permanecían profundamente dormidos. Es un agente calmante. Entonces eso es todo. Baishi entendió, pero pronto surgió otra pregunta en su mente: ¿qué pasa conmigo? En ese momento, surgieron recuerdos del sueño y Baishi se dio cuenta y murmuró para sí mismo: ¿podría ser sistema? Baishi tentativamente gritó en su mente. Inmediatamente, la conocida voz mecánica volvió a resonar: DIN. Sistema activado. Poco después, una información inundó la conciencia de Baishi. Después de unos momentos, Baishi comprendió los orígenes y funciones del sistema. Para ser precisos, este sistema no era del tipo que había imaginado. En realidad era una pieza de tecnología desarrollada por la civilización de otro universo en busca de una ascensión dimensional, similar a un chip. Sin embargo, surgieron algunos problemas inesperados durante el proceso de experimentación, lo que provocó que sus funciones casi colapsaran e incluso su núcleo quedó atrapado dentro de fisuras dimensionales. Para salir de la brecha dimensional, necesitaba buscar un punto de anclaje. Por un golpe de suerte, se unió al alma de Baishi. Sin embargo, en ese momento, Baishi acababa de morir. Para salvaguardar su alma y la suya propia, el sistema gastó la energía restante para transportar el alma de Baishi a este mundo. La razón por la que apareció como un sistema fue simplemente para alinearse con la comprensión de Baishi. Esto le recordó a Baishi sus pensamientos anteriores sobre encontrar una salida, buscando un dedo dorado. Si recordaba correctamente, lo que quería era exactamente un sistema. En cuanto a la autenticidad de esta información, Baishi no quiso profundizar en ella por ahora, porque independientemente del resultado, no podía escapar de la ayuda del sistema. La razón era simple, tal como lo implica el nombre sistema: podría ayudar a Baishi a evolucionar. Es bien sabido que los organismos individuales son inherentemente frágiles, pero en conjunto exhiben una resiliencia notable.
La esencia de este fenómeno reside en la palabra evolución. Ya sean humanos u otras plantas y animales, o incluso virus y bacterias, todos los organismos que dependen de su entorno poseen la capacidad de autoevolución. Sin embargo, la mayoría de estas habilidades se manifiestan pasivamente. Por eso el proceso de evolución a menudo puede llevar un tiempo excesivamente largo. Si el tamaño de la población es insuficiente, antes de que puedan adaptarse a su entorno, corren el riesgo de extinguirse. Pero una vez que se produce la adaptación, se produce una evolución. Sin embargo, es posible que esa evolución incontrolada no siempre produzca resultados beneficiosos. Algunas alteraciones pueden resultar ventajosas para la supervivencia a corto plazo, pero a largo plazo podrían acelerar la desaparición de una especie. Por tanto, la evolución debe abordarse con cautela. Sin embargo, Baishi no necesitaba considerar tales asuntos. Con el sistema como ayuda, cada una de sus evoluciones sería guiada subjetivamente y completada. En otras palabras, podría elegir direcciones favorables para su evolución. Por supuesto, sus elecciones pueden conducir a errores, pero si surge algún resultado adverso, podría guiarse hacia la rectificación. Por tanto, Baishi tenía pocas preocupaciones. Con este pensamiento en mente, Baishi murmuró: sistema, muéstrame mi estado. Inmediatamente, un panel translúcido flotó ante sus ojos. Anfitrión Baishi. Edad 2/61. Atributos básicos. Fuerza 0,1. Agilidad 0,1. Constitución 0,25. 0,3. Inteligencia 0,6. 3,0. Nota 1. El promedio de adultos en el mundo ninja es 5. Nota 2. Los valores entre paréntesis son valores de estado normales. Mejora especial. Adaptabilidad de la celda y 52,4%. Basándose en la información proporcionada por el sistema, Baishi rápidamente discernió el significado de las diversas estadísticas mostradas. H se explica por sí mismo y se refiere a la edad actual de su cuerpo y al límite de vida útil esperado. En cuanto a Strength, estaba determinado por factores como la fuerza esquelética, la fuerza muscular y otros elementos influyentes. El siguiente fue Agility, que reflejaba principalmente la velocidad de respuesta neuronal de su cuerpo. Los principales factores que afectaron a Constitution incluyeron el nivel de actividad de todas las células del cuerpo y la capacidad del sistema inmunológico. En general, cuanto más fuerte sea la constitución, mejores serán las capacidades físicas generales, lo que reflejará el estado general del cuerpo. Finalmente, inteligencia indicó el nivel de desarrollo cerebral y fuerza mental. Por supuesto, tener un atributo de alta inteligencia no significaba necesariamente que una persona fuera más inteligente. Simplemente sugirió que un atributo de inteligencia más alto podría mejorar las capacidades cognitivas. Sin embargo, en el mundo ninja, es probable que su función principal mejore la fuerza mental. Además de los atributos básicos, el panel también presentó una mejora especial. Los llamados mejora significativa más allá del alcance del atributo básico actual. Por ejemplo, Cella Adaptability mejoró la capacidad del cuerpo para aceptar células extrañas o, en otras palabras, su adaptabilidad. Sin duda, esta habilidad fue otorgada a este cuerpo por Orochimaru. Precisamente debido a que tenía Cella Adaptability, los 60 sujetos de prueba, incluido Baishi, no habían sucumbido al colapso en un corto periodo. Sin embargo, la mera adaptabilidad de célula de nivel I era claramente inadecuada. De lo contrario, Baishi no habría despertado con dolor. En ese momento, apareció repentinamente una línea de texto en el panel. Advertencia: invasión de células alienígenas 12,3%, tiempo estimado fuera de control 14 días, 6 horas, 23 minutos, y 15 segundos. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 3 Twists and Turns. Advertencia: invasión de células de Hashirama en curso 12,3%, pérdida estimada de tiempo de control 14 días 6 horas 23 minutos 15 segundos. Al observar la cuenta regresiva en el panel, Baishi sintió una sensación urgente de crisis en su corazón. Era muy consciente de las consecuencias si las células de Hashirama perdían el control, por lo que tuvo que encontrar una manera de salvarse lo antes posible. La forma más rápida de salvarse era, sin duda, expulsar a las células de Hashirama. Sin embargo, con su control actual sobre su cuerpo, simplemente no podía hacer eso.
Como la expulsión no era una opción, tenía que encontrar una manera de eliminarlos o fusionarlos. Si decidiera eliminarlos, necesitaría mejorar su físico y fortalecer su inmunidad, confiando en última instancia en su sistema inmunológico para destruir las células invasoras de Hashirama. El problema con este enfoque era que no estaba claro si podría completar este paso a tiempo antes de perder el control, y ciertamente tendría dificultades para pasar la prueba planteada por Orochimaru. No creía que Orochimaru no se diera cuenta de una anomalía tan importante. Por tanto, su única opción era encontrar una manera de fusionarse con las células de Hashirama. Además, fusionarse con ellos le serviría, de hecho, como forma de protección. Con ese pensamiento en mente, Baishi centró su mirada en la opción Cellular Adaptation. Inmediatamente apareció una línea de texto. ¿Desea iniciar la evolución adaptativa? Sin dudarlo, Baishi afirmó instantáneamente su decisión. Luego, la línea de texto desapareció. A continuación apareció otra línea de texto. Evolución iniciada. En un instante, Baishi sintió una sensación fresca que se apoderó de su cuerpo, como si cada célula dentro de él estuviera vitoreando. En ese momento, el dolor causado por la invasión celular de Hashirama pareció disminuir un poco. En el panel, la tasa de invasión de células de Hashirama cayó del 12,3% al 12,2% y continuó disminuyendo. En consecuencia, el tiempo estimado de pérdida de control también se retrasaba constantemente. Todo parecía ir en una dirección positiva. Sin embargo, esta prometedora situación fue abruptamente detenida por una nueva advertencia. En el panel aparecieron una serie de textos. Advertencia: energía insuficiente. La evolución finalizará en 5 segundos. Cuenta regresiva: 5, 4, 3, 2, 1. Evolución terminada. Resulta que la evolución activa no se produce sin un costo. Un pensamiento pasó por la mente de Baishi. En ese momento sintió que una ola de debilidad lo envolvía, como si todas sus fuerzas hubieran sido drenadas, e involuntariamente cayó en un estado de inconsciencia. Sin embargo, mientras estaba inconsciente, su cuerpo parecía actuar como una esponja, absorbiendo frenéticamente la solución nutritiva y la energía del equipo de mantenimiento, provocando que el caudal de líquido en las mangueras aumente ligeramente. Sin saber cuánto tiempo había pasado, escuchó una voz familiar cerca. Son Orochimaru y Danzo. Reprimiendo su necesidad de abrir los ojos, Baishi continuó fingiendo dormir en el tanque de cultivo mientras escuchaba atentamente su conversación. Aunque estos dos rara vez hablaban, todavía se podía recopilar información, como ahora. Escuchó a Orochimaru murmurar después de inspeccionar el equipo de mantenimiento: es extraño que este sujeto de prueba parezca estar consumiendo más solución nutritiva de lo esperado. Posteriormente comprobó los datos en los instrumentos de seguimiento. Después de un largo silencio, Danzo fue el primero en preguntar: ¿qué está pasando? ¿Hay algún problema? Su tono era algo ansioso, mostrando su preocupación. No fue sorprendente que Danzo estuviera agitado. Vio esperanza en los experimentos de Orochimaru. En aquel entonces, Konoha había movilizado a toda la aldea, tratando de replicar la liberación de madera del primer Hokage, pero todos los intentos fracasaron y esos sujetos de prueba no sobrevivieron ni siquiera una semana. Pero los sujetos de prueba actuales eran diferentes. Después del meticuloso cultivo de Orochimaru durante el año pasado, habían pasado 3 días desde que comenzó el experimento y ni un solo sujeto había muerto, manteniéndose estables sus condiciones. Si esto continuaba, la probabilidad de éxito parecía prometedora, razón por la cual Danzo estaba tan interesado en ello. Si no fuera por esto, en su vida anterior, no habría perdido la esperanza después de que Orochimaru anunciara el fracaso del experimento y viniera personalmente a comprobarlo. Fue a través de esta acción que finalmente descubrió a Yamato, el único superviviente. Al escuchar la pregunta de Danzo, Orochimaru simplemente sacudió la cabeza y respondió: no es nada. Después de eso, pasó a la siguiente materia de prueba. Danzo echó un vistazo al número del tanque de cultivo donde se encontraba Baishi, lo anotó y hizo lo mismo. El sonido de sus pasos resonó en el silencioso espacio subterráneo hasta que completaron sus controles de rutina y abandonaron el área experimental. Solo entonces Baishi se atrevió a abrir los ojos. El dolor familiar volvió a surgir en su cuerpo, pero a Baishi no le importó. En silencio recitó en su mente: sistema, muestra mi estado. Inmediatamente apareció un panel translúcido familiar.
Anfitrión Baishi. Edad 2, 61. Atributos básicos. Fuerza 0,1. Agilidad 0,1. Físico 0, 2. 0, 3. Inteligencia 0,630. Mejora especial. Adaptación celular y 53, 6%. Estado normal. Advertencia: invasión de células de Hashirama en curso 18,1%, pérdida estimada de tiempo de control 13 días 8 horas 17 minutos 34 segundos. Por el tiempo registrado del sistema, Baishi supo que había estado inconsciente durante casi un día entero. En esas 24 horas, la tasa de invasión de células de Hashirama había aumentado aproximadamente un 6%, mientras que el tiempo de pérdida de control se había reducido en aproximadamente 22 horas. La discrepancia de 2 horas se debió principalmente a la mejora de ayer de Cellular Adaptation. Sin embargo, con solo esto, solo pudo durar unas 2 semanas como máximo. Sin embargo, 2 semanas fueron demasiado cortas para que evolucionara Cellular Adaptation. Sin la evolución de Cellular Adaptation, no podría frenar significativamente la invasión de las células de Hashirama. Esto creó un punto muerto. Después de reflexionar un rato y aún sin tener ni idea, Baishi no pudo evitar murmurar en su corazón: realmente no sé cómo Yamato logró sobrevivir en aquel entonces. Ahora solo puedo dar un paso a la vez. Con ese pensamiento, Baishi activó una vez más la evolución. Como antes, surgió una sensación de frío en cada célula, aliviando el dolor, mientras que la tasa de invasión de las células de Hashirama disminuyó aproximadamente un 0,2% y Cellular Adaptation aumentó un 1,2%. Finalmente, como antes, la energía se agotó y Baishi volvió a caer en un sueño profundo. Pasó así una semana y el experimento llegó a su 10º día. Esa mañana, Orochimaru y Danzo regresaron nuevamente al área experimental. Sin embargo, esta vez no estuvieron allí para controles de rutina. Orochimaru hizo rodar un carro hasta el primer tanque de cultivo, mirando al sujeto del experimento que estaba dentro, cuya piel se estaba poniendo verde, con un ligero movimiento de cabeza. Sabía muy bien que este sujeto de prueba definitivamente no duraría hasta el final, pero aún así se inyectó un inhibidor celular. Ninguna otra razón. Siempre existe la posibilidad de que ocurran milagros en este mundo, y esperaba que este tema pudiera crear uno también. Orochimaru continuó sin detenerse, llegando rápidamente frente al segundo tanque de cultivo, comprobando el estado del sujeto de prueba como de costumbre e inyectando nuevamente el inhibidor celular. Después de aproximadamente media hora, Orochimaru llegó al 36º tanque de cultivo. Al observar a Baishi, que no era significativamente mejor que el primer sujeto de prueba, habló con decepción: después de consumir tantas soluciones nutritivas, pensé que habría algo especial en ti. Dicho esto, sacudió la cabeza e inyectó el inhibidor celular en el dispositivo de mantenimiento. El líquido de color púrpura pálido fluyó lentamente a través de la manguera hacia el cuerpo de Baishi. Inmediatamente, Baishi se convulsionó, con el puño pequeño apretado, aparentemente un poco agitado, pero pronto se calmó. Esta escena no fue vista por nadie. Orochimaru y Danzo ya habían dado la espalda y caminaron hacia el 37º tanque de cultivo. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 4 de At. Crujido. Cuando la puerta del área experimental se cerró una vez más, Baishi, como de costumbre, abrió los ojos. A diferencia de los días anteriores, esta vez hubo menos inquietud en su mirada y más tranquilidad. Sistema, muestra mi estado, pensó Baishi en silencio. Inmediatamente apareció un panel translúcido familiar. Anfitrión Baishi edad 2, 61. Atributos básicos: fuerza 0,1, agilidad 0,1, constitución 0,1. 0,2. Inteligencia 0,6, 3,0. Mejoras especiales: adaptabilidad de la celda I62, 2%. Estados anormales: advertencia 1, el fármaco desconocido está activo, la actividad de las células extrañas se reduce en un 80%, duración estimada 9 días 13 horas 45 minutos 20 segundos. Advertencia 2, la erosión de células extrañas está en 57,3%, pérdida estimada de tiempo de control 15 días 2 horas 31 minutos 16 segundos. Al observar la pérdida estimada de tiempo de control calculada por el sistema, Baishi finalmente dio un suspiro de alivio.
Anteriormente, se había estado preguntando cómo las células de Hashirama, con propiedades erosionantes tan fuertes, habían permitido a Yamato sobrevivir. Ahora tenía la respuesta. El secreto estaba en esa droga desconocida. Primero pasó un año cultivando todo el Cell Adaptability de los niños, dándoles una base para resistir las células de Hashirama. Luego, inyecta el líquido del extracto de células de Hashirama, y una vez que la erosión alcanza un cierto nivel, administra el inhibidor para suprimir la agresividad de las células de Hashirama, dar a todos los sujetos experimentales la oportunidad de respirar. De esta manera, se forma un tira y afloja entre las células de Hashirama y las propias células de los sujetos. Durante este tiempo, la adaptabilidad celular de los sujetos seguirá fortaleciéndose. Siempre que sus calificaciones sean suficientes o tengan buena compatibilidad con las células de Hashirama, existe la posibilidad de fusionarse con éxito antes de que las células de Hashirama se salgan completamente de control. ¡Qué gran método! Baisi finalmente entendió el plan de Orochimaru. Con esto, podría estar seguro de que el agente supresor de las células de Hashirama probablemente no se agotaría en el corto plazo. Actualmente, podría evolucionar una vez al día, mejorando su Cell Adaptability en un 1,2% cada vez y al mismo tiempo reduciendo la erosión de las células extrañas en un 0,2%. Según los registros de los últimos días, sin el supresor, la erosión de las células extrañas aumentaría alrededor de un 6% diario. Ahora que había un supresor, el aumento diario de la erosión caería a aproximadamente el 1,2%. Restando los efectos de cada evolución, ese valor debería reducirse al 1%. Por lo tanto, mientras el supresor pudiera seguir llegando, Baisi no tendría que preocuparse por perder el control durante al menos un mes y medio. Lo que tenía que hacer era aumentar el nivel de Cell Adaptability durante este tiempo. Solo entonces podría sobrevivir más tiempo. Con este pensamiento en mente, Baisi dejó de perder el tiempo y se centró en Cell Adaptability, iniciando una nueva ronda de evolución. Una sensación familiar y fría lo envolvió cuando las células de Baisi comenzaron su evolución adaptativa una vez más. Cuando se agotó la energía, la evolución se detuvo y pronto siguió una sensación de vacío, lo que provocó que Baisi cayera en un sueño profundo como se esperaba. Después de algunas rondas, Baisi se dio cuenta de que lo que limitaba su velocidad de evolución era la falta de energía dentro de él. Aunque se podría pensar que afilar el cuchillo no dificulta el corte de la madera, y lógicamente, primero debería desarrollar la capacidad de absorber energía rápidamente, la realidad era que las condiciones no lo permitían. En su entorno actual, parecía que antes de que pudiera terminar de afilar el cuchillo, la madera desaparecería. Por lo tanto, solo podía arreglárselas, ya que la supervivencia era la máxima prioridad. En la zona experimental poco iluminada, donde el día y la noche eran indistinguibles, Baisi solo podía confiar en el tiempo registrado por el sistema para saber que habían pasado otros 10 días. Como esperaba, Orochimaru continuó inyectando la droga supresora para todos. Cuando la puerta del área experimental se cerró una vez más, Baisi abrió los ojos. Un pensamiento cruzó por su mente y apareció el familiar panel translúcido. Anfitrión Baisi Da2, 61. Atributos básicos: fuerza 0,1, agilidad 0,1, constitución 0,1. 0,1. Inteligencia 0,6, 3,0. Mejoras especiales: adaptabilidad de la celda I-74, 3%. Estados anormales: advertencia 1, fármaco activo desconocido, actividad de células extrañas reducida en un 80%, duración estimada 9 días 14 horas 03 minutos 17 segundos. Advertencia 2, la erosión celular extraña está en 68,4%, pérdida estimada de tiempo de control 14 días 13 horas 27 minutos 31 segundos. En comparación con hace 10 días, el grado de erosión de las células de Hashirama había aumentado aún más en él. Aunque no fue tan dramático como los primeros 10 días, donde se disparó decenas de puntos porcentuales, aún así aumentó un 11,1%, alcanzando el 68,4%. Incluso la pérdida estimada de tiempo de control se había reducido en varias horas. Una vez que la pérdida de tiempo de control prevista disminuyó a menos de 10 días, fue posible que no recibiera la siguiente dosis del supresor a tiempo y perdiera el control primero. Ahora, Baisi estaba corriendo contra el tiempo, corriendo para ver si las células Hashirama perderían el control primero o si podría aumentar su nivel Cell Adaptability primero.
En la actualidad, su adaptabilidad celular era de 74,3%, y solo necesitaba durar otro 25% aproximadamente para subir de nivel. Cuando llegue ese momento, la situación debería mejorar. Después de echar un último vistazo al panel, Baisi no perdió el tiempo e inició otra ronda de evolución. Para su sorpresa, esta evolución en realidad redujo el nivel de erosión de las células de Hashirama en un 0,3%. Al ver que los efectos de la adaptabilidad de celda mejorada comenzaban a mostrarse, Baisi se sintió satisfecho y se quedó dormido. El tiempo pasó rápidamente y pasaron otros 10 días. Sin que él lo supiera, el experimento había estado en curso durante un mes y Baisi también había recibido la inyección del cuarto inhibidor celular. Gracias al aumento de Cella Adaptability, la erosión de las células de Hashirama solo aumentó un 10,2% en los últimos 10 días. Sin embargo, con la erosión alcanzando el 78,6%, todavía infligió un daño significativo a su cuerpo. El impacto más obvio fue en su atributo constitucional, que cayó directamente del 0,3 inicial al 0,1, y su límite de esperanza de vida también disminuyó en un año. Incluso es previsible que esta cifra siga creciendo. Por otro lado, el atributo de inteligencia, nadie sabía si se debía al desarrollo físico o a la influencia del alma de Baisi, aumentó en 0,1, llegando a 0,7. Además, después de 10 días de evolución, la adaptabilidad de su célula también mejoró un poco, alcanzando I86,4%, acercándolo al umbral de mejora. Aunque el tiempo previsto de pérdida de control se había reducido un poco nuevamente, dado el progreso actual, le bastaba con completar una transformación antes de perder el control. Sigue adelante. Después de motivarse mentalmente, Baisi inició una nueva ronda de evolución. Pasaron días así. Baisi recibió con éxito la inyección del cuarto supresor celular. Aunque la erosión de las células extrañas volvió a aumentar casi 10 puntos porcentuales, su Cella Adaptability alcanzó el punto crítico para la promoción. Justo cuando pensó que pasaría sin problemas por este período peligroso, apenas un día después, esta tranquilidad se hizo añicos. Choque. Acompañado por el sonido del vidrio rompiéndose, un sujeto experimental perdió el control. Del cuerpo de ese niño surgieron enredaderas retorcidas que atravesaron el tanque de cultivo y, en unos momentos, se llenó el área de varios metros alrededor. El 42º día del experimento apareció el primer caso de muerte. Sintiendo la fuerza vital que se debilitaba rápidamente, Baisi sintió un escalofrío en su corazón y murmuró en secreto: si no fuera por el sistema, no duraría mucho antes de correr el mismo destino. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 5 Evolution. Sistema, muestra mi estado, ordenó silenciosamente Baisi en su corazón. Inmediatamente, un panel translúcido familiar apareció a la vista. Anfitrión Baisi edad 2/60. Atributos básicos: fuerza 0,1, agilidad 0,1, constitución 0,1, inteligencia 0,7. 3,0. Mejoras especiales: adaptabilidad de la celda y 98,9%. Estados anormales: advertencia 1, efecto desconocido del fármaco en curso, actividad de células extrañas reducida en un 80%, duración prevista 7 días, 21 horas, 14 minutos, 30 segundos. Advertencia 2, erosión celular extraña en curso 90,3%, pérdida esperada de tiempo de control 9 días, 6 horas, 47 minutos, 12 segundos. Pudo ver que el tiempo estimado hasta que perdería el control ya se había reducido a menos de 10 días. Si bien pudo aguantar hasta justo antes del próximo suplemento programado del inhibidor en 8 días, definitivamente no pudo sobrevivir más allá de eso. Es decir, como máximo, tenía 20 días antes de acabar como el sujeto experimental que acababa de ver, muerto por perder el control. Sin embargo, este resultado se basó en el supuesto de que no habría variables, y en lo que Baisi siempre había trabajado fue en crear variables. Su mirada se desplazó hacia arriba y finalmente se bloqueó en Cella Adaptability. Al observar su progreso del 98,9%, emitió silenciosamente una instrucción: inicia la evolución. Evolution ha sido iniciado. Una sensación de enfriamiento familiar llegó a sus celdas. Baisi sintió como si hubiera regresado al útero de su madre, con todo su cuerpo caliente y cómodo.
En ese momento se olvidó del tiempo y del dolor, dejando solo una indescriptible sensación de bienaventuranza en su corazón. Morir. Objetivo alcanzado, la evolución ha terminado. Acompañado de un frío sonido de notificación, Baishi despertó de la dicha de la evolución. Debido a que la evolución había sido interrumpida prematuramente, se sintió extremadamente débil pero, a diferencia de antes, no se quedó dormido directamente. Luchando por reunir fuerzas, reabrió el panel con entusiasmo. Como esperaba, Cella Adaptability había subido de nivel, y no solo eso, la columna de mejoras especiales ahora incluía dos nuevas habilidades, específicamente las siguientes. Anfitrión Baishi da 2/60. Atributos básicos, fuerza 0,1, agilidad 0,1, constitución 0,1, inteligencia 0,730. Mejoras especiales, adaptabilidad de la celda segundo 0,1%. Afinidad del chakra agua primero 1,5%. Tierra primero 1,6%. Liberación de madera y 0,2%. Estados anormales, advertencia 1, efecto desconocido del fármaco en curso, actividad de células extrañas reducida en un 80%, duración prevista 7 días, 21 horas, 9 minutos, 16 segundos. Advertencia 2, erosión celular extraña en curso 89,3%, pérdida esperada de tiempo de control 9 días, 18 horas, 27 minutos, 35 segundos. Advertencia 3, fusión de células extrañas en curso 0,1%, tiempo esperado necesario 99 días, 15 horas, 16 minutos, 12 segundos. El panel mostró claramente que Warning 3 indicaba el impacto de la actualización en Cella Adaptability en él. Es decir, con la ayuda del inhibidor celular, sus células comenzaban a fusionarse con las células de Hashirama. Y esto le serviría de base para escapar de su situación. Además, debido a la fusión celular, también heredó el límite del linaje de Hashirama, es decir, la capacidad de liberación de madera. Sin embargo, como esta era todavía la primera etapa de fusión y la genética era algo inestable, existía el riesgo de perder el control en cualquier momento. Esto se desprende del hecho de que su pérdida de tiempo de control apenas había cambiado. Afortunadamente, se le suministraría una nueva dosis del inhibidor en 8 días, lo que debería darle tiempo suficiente. Mientras sobreviviera a este peligroso periodo, con su actual adaptabilidad celular, la tasa de erosión celular de Hashirama disminuiría gradualmente. Una vez alcanzado cierto punto crítico, el grado de erosión también comenzaría a disminuir. Pronto su cuerpo debería volver a la normalidad. Además, debido a que heredó World Release, su cuerpo exhibió una afinidad especial por el chakra del agua y la tierra, lo que indica que aprender ninjutsu relevante en el futuro sería significativamente más fácil. Habiendo adquirido una comprensión clara de su propio estatus, Baishi comenzó a reflexionar sobre la siguiente dirección para sus mejoras. Sin duda, el asunto más crítico en este momento seguía siendo resolver el problema de la erosión que planteaban las células de Hashirama, lo que le permitió sobrevivir a este peligroso periodo. Si no pudiera aguantar hasta que su cuerpo mejorara, entonces ninguna discusión sería relevante. Actualmente, existían dos caminos para solucionar este problema. La primera fue continuar mejorando Cella Adaptability, aceptando y fusionándose gradualmente con las células de Hashirama a través de una adaptabilidad mejorada. Elegir este camino tenía ventajas y desventajas claras. Las ventajas eran estabilidad y seguridad, mientras que la desventaja era que llevaría demasiado tiempo. En cuanto al segundo camino, fue fortalecer directamente su habilidad World Release. Al elegir esta ruta, las células de su cuerpo se replicarían y evolucionarían rápidamente en función de las células fusionadas completas. De esta manera, su resistencia a las células de Hashirama aumentaría significativamente y tal vez en poco tiempo podría cambiar la situación y eliminar la amenaza. Sin embargo, este método entrañaba un riesgo considerable. Después de todo, el grado de erosión de las células de Hashirama fue profundo. Si imprudentemente convertía una batalla prolongada en una confrontación decisiva, era probable que su cuerpo colapsara primero. Por lo tanto, después de mucha consideración, Baishi finalmente decidió renunciar a esta tentadora idea y proceder con cautela, priorizando la resolución de la erosión celular de Hashirama. En cualquier caso, como no podía irse por el momento, ¿por qué no elegir la opción más segura? Además, si bien mejora Cella Adaptability, su habilidad World Release también beneficiaría a matar dos pájaros de un tiro, ¿no sería mejor?
Una vez tomada la decisión, Baishi no perdió más tiempo e inició directamente una nueva ronda de evolución. Aunque la evolución anterior había consumido bastante energía, perseveró durante un período considerable antes de sucumbir al sueño. En cuanto a la razón, era simple. Después de obtener la habilidad World Release, incluso sin refinar intencionalmente el chakra, la energía de su cuerpo físico se mezclaría naturalmente con su energía mental, generando chakra. Estas reservas de chakras le habían permitido prolongar un poco la duración de su evolución. Y era previsible que el chakra se convirtiera en su principal fuente de energía para futuras evoluciones. El tiempo pasó volando y ya eran 8 días después, el momento de volver a recibir el inhibidor. Sin embargo, no todos los sujetos experimentales podrían esperar hasta este momento. En los últimos 8 días, 5 sujetos experimentales más habían perdido el control. De hecho, uno de ellos había estado justo a su lado. Al mirar el tanque de cultivo vacío y devastado frente a él, Baishi no pudo evitar sentir pena por los caídos. Todavía recordaba vívidamente haber despertado ayer de un sueño, solo para encontrar su entorno sumido en el caos, sin siquiera saber cuándo había muerto el otro. En el pasado, viendo anime, no había pensado mucho en tales experimentos, pero ahora que se había convertido en uno de los sujetos, finalmente comprendió la crueldad involucrada. Y experimentos como este no se limitaron a la hoja oculta. Otras aldeas ninja, grandes y pequeñas, estaban llevando a cabo investigaciones similares, lo que provocó la pérdida de innumerables vidas inocentes. Además, esto era solo parte del mundo ninja. Las guerras ninja a gran escala que ocurrían cada década o incluso cada pocos años se cobraron aún más vidas. No es de extrañar que todos en el mundo ninja quieran ser salvadores. Baishi sacudió la cabeza, lamentándose. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 6 Turning Point. Al recordar sus pensamientos dispersos, Baishi suprimió por la fuerza las células de Hashirama cada vez más activas debido al inhibidor fallido e inició la evolución una vez más. Gracias al nivel segundo Zeya Adaptability, durante los 8 días anteriores, la erosión de las células de Hashirama solo había aumentado un 1,4%. Aunque todavía estaban erosionando su cuerpo, la velocidad había disminuido significativamente. Además, durante estos 8 días, la tasa de fusión de sus células con las células de Hashirama había aumentado en un sólido 8,1%, lo que en consecuencia había mejorado sus habilidades World Release y Chakra Affinity. Tal como había predicho antes, todo avanzaba sin problemas. Si no había giros inesperados, esperaba pasar completamente el período de peligro y dominar la capacidad de liberación de madera en menos de un mes. Sin embargo, a medida que avanza la vida, las cosas rara vez salen según lo planeado. El tiempo pasó volando y habían pasado otros 10 días. El experimento ya había entrado en su tercer mes. Ese día, Orochimaru llegó a tiempo al área experimental. En comparación con antes, el lugar estaba considerablemente más vacío. La razón era sencilla: en esos 10 días, otros 8 sujetos experimentales habían perdido el control. Ahora solo quedaban 46 sujetos experimentales. Como de costumbre, Orochimaru inyectó hábilmente los inhibidores celulares en cada sujeto. Al poco tiempo llegó al 36º tanque de cultivo. Al mirar al Baishi verde pálido que había dentro, Orochimaru soltó un suave HMM, murmurando para sí mismo sorprendentemente: aún no has perdido el control. Jaja, qué interesante, realmente interesante. Me pregunto si podrás aguantar este tiempo. Tengo muchas ganas de que llegue. Con eso, inyectó un nuevo inhibidor celular en el aparato de sustentación. Después de observar por un momento y confirmar que el sujeto se encontraba estable, se dirigió al siguiente tanque de cultivo. ¡Bang! Con un ruido sordo, la puerta del área experimental se cerró y Baishi abrió los ojos. Sintiendo que las células de Hashirama dentro de él se volvían más activas que antes, frunció el ceño y murmuró: ¿qué está pasando? Sistema, muestra mi estado. El familiar panel translúcido apareció en un instante. Anfitrión Baishi Da2/59. Atributos básicos: fuerza 0,1, agilidad 0,1, constitución 0,1, inteligencia 0,8. 3, 0. Mejoras especiales: adaptabilidad de la celda segundo 0,6%. Afinidad del chakra agua primero 19,5%. Tierra primero 20,1%.
Liberación de madera y 31,6%. Estados anormales, advertencia 1. Efecto desconocido del fármaco en curso, actividad de células extrañas reducida en un 70%, duración prevista 9 días, 11 horas, 52 minutos, 13 segundos. Advertencia 2. Erosión celular extraña en curso 91,9%, pérdida esperada de tiempo de control 10 días, 21 horas, 47 minutos, 26 segundos. Advertencia 3. Fusión de células extrañas en curso 18,5%, tiempo esperado necesario 84 días, 23 horas, 6 minutos, 34 segundos. Solo una mirada, y Baishi notó que el 70%. No es de extrañar que sienta que las células de Hashirama son más activas que nunca. Resulta que este nuevo inhibidor solo reduce su actividad en un 70%. Baishi reflexionó: ¿está desarrollando esto una resistencia? Pero rápidamente descartó ese pensamiento. La combinación de las palabras de Orochimaru antes de partir indicó que esto fue intencional por su parte, o mejor dicho, fue parte del experimento. Con este pensamiento en mente, Baishi miró a su alrededor. En ese momento resonó un sonido de cristales rotos. No muy lejos, una enredadera retorcida atravesó un tanque de cultivo y se extendió en todas direcciones, pero en cuestión de momentos se marchitó por completo. Al sentir la fuerza vital en rápida disminución, Baishi supo que otro sujeto experimental había muerto. Como era de esperar, no soy el único que cambia a un nuevo inhibidor. Ese último sujeto experimental probablemente no pudo adaptarse a este cambio repentino, lo que les hizo perder el control. En los próximos días, probablemente más personas perderán el control. Me pregunto cuántos sobrevivirán después de esta ronda. Sacudiendo la cabeza hacia adentro, se centró una vez más en sí mismo. Aunque también estaba a punto de perder el control, la adaptabilidad actual de su célula debería permitirle aguantar perfectamente. Esto podría confirmarse por la pérdida estimada de tiempo de control del sistema. Mientras Orochimaru proporcionara el inhibidor a tiempo en 10 días, sobreviviría con éxito a esta crisis. Si pudiera superar esta crisis, su situación mejoraría gradualmente. Para sobrevivir a esta crisis, necesitaba asegurarse de que Orochimaru no cambiara los inhibidores por el momento, pero desafortunadamente, eso no era algo que pudiera controlar. Siguiendo el protocolo experimental normal, Orochimaru sin duda continuaría aumentando la actividad de las células de Hashirama para estimular aún más el potencial de los sujetos experimentales. En última instancia, los sujetos morirían o se fusionarían con éxito con las células de Hashirama, obteniendo el verdadero poder de liberación de madera. Todo dependía de la frecuencia de los cambios del inhibidor por parte de Orochimaru. Si no aumentara la actividad de manera demasiado agresiva, no representaría un gran peligro para Baishi. Pero si decidía aumentar la actividad celular de Hashirama en la siguiente ronda, incluso con la ayuda del sistema, Baishi temía no salir con vida. Pensar demasiado no ayudará. Necesito concentrarme en evolucionar. Con ese pensamiento en mente, Baishi inició otra ronda de evolución. Pasaron los días y pronto llegó el momento de volver a recibir el inhibidor. Al observar el panel que mostraba un aumento de erosión de casi el 3%, Baishi sintió un peso inusualmente pesado en su corazón. Todo lo que podía hacer era esperar que Orochimaru no volviera a aumentar la actividad de las células de Hashirama, al menos dándole un respiro. De lo contrario, su situación se volvería terrible. Afortunadamente, Orochimaru no tomó medidas tan drásticas esta vez. El inhibidor todavía suprimió eficazmente la actividad de las células de Hashirama en un 70%. Al ver esto, Baishi dejó escapar un largo suspiro de alivio y pensó: finalmente superé esta crisis. Sin duda, esta fue la mayor crisis que enfrentó desde que cruzó. Tenía la premonición de que este iba a ser un punto de inflexión en su carrera ninja. Sin perder tiempo, Baishi inició inmediatamente una nueva ronda de evolución. Con cada evolución sucesiva, la adaptabilidad celular de Baishi continuó mejorando y la tasa de fusión de sus células con las células de Hashirama también mejoró. A medida que aumentó la tasa de fusión, también aumentaron sus habilidades World Release, lo que resultó en un aumento en su chakra. Este chakra también impulsaría aún más su ritmo de evolución. De este modo, se formó un circuito de retroalimentación positiva. Dentro de este ciclo, su condición mejoró cada vez más, mientras que la erosión de las células de Hashirama disminuyó constantemente.
Como era de esperar, este cambio pronto atrajo la atención de Orochimaru. El tiempo pasó y había pasado más de un mes desde el inicio del experimento, entrando ahora en su quinto mes. Frente al 36º tanque de cultivo, Orochimaru estaba al lado de Danzo. Al observar a Baishi, que no se veía diferente de un niño común y corriente, ambos tenían expresiones diferentes. Danzo lució una mirada de alegría, con un innegable deseo en sus ojos. Veía a Baishi como una herramienta para lograr sus ambiciones. Orochimaru, por otro lado, exhibió una curiosidad inconfundible en su rostro, claramente todavía considerando a Baishi simplemente como un sujeto experimental. Afortunadamente para Baishi, permaneció inconsciente. De lo contrario, ver esas dos caras al despertar probablemente lo asustaría hasta la muerte. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 7 The Last Two Survivors. ¿Es esto un éxito? El orador fue Danzo, cuya voz reveló un ligero temblor. Como ninja que había sido testigo de primera mano del poder del dios Shinobi, comprendió el poder abrumador de World Release. Y por esa razón, estaba seguro de que ese poder sería suficiente para sustentar sus ambiciones internas. Al escuchar la pregunta de Danzo, Orochimaru respondió lentamente: aún no es posible decir que sea un éxito. La tasa de activación actual de las células del primer Hokage es solo del 30%, ¿qué pasará después? ¿Quién sabe? Como dijo esto, inyectó un nuevo inhibidor celular en el aparato de sustentación. Al ver el líquido de color púrpura pálido fluir a través del tubo hacia el cuerpo de Baishi, Orochimaru se lamió los labios y dijo suavemente: vamos, cariño. Déjame ver tus límites. Al ver a Orochimaru comportarse de esta manera, Danzo frunció el ceño y dijo en tono serio: Orochimaru, no quiero que muera inexplicablemente, ¿entiendes? Como si no hubiera captado la advertencia en palabras de Danzo, Orochimaru respondió casualmente: no necesitas preocuparte por el experimento. Con eso, avanzó directamente hacia el siguiente tema experimental. Danzo resopló fríamente a la espalda de Orochimaru antes de seguirlo. Durante el mes pasado, hubo un patrón en el que un sujeto experimental perdía el control cada 2 o 3 días, y ahora solo quedaban 27 sujetos. Por lo tanto, Orochimaru no tardó mucho en completar sus controles e inyectar los nuevos inhibidores celulares en todos los sujetos. Tras finalizar estas tareas, abandonó el área experimental junto a Danzo. A diferencia de antes, Baishi no despertó inmediatamente. En cambio, se agitó y abrió los ojos unas horas más tarde. Al echar un vistazo al área experimental vacía, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Desde que atrajo la atención especial de Orochimaru y Danzo, ya no se atrevía a fingir estar dormido frente a ellos. En cambio, calculó el momento cuidadosamente y evolucionó de antemano. De esta forma, una vez agotada su energía, automáticamente caía en estado de sueño, evitando el riesgo de exposición. Volviendo sus pensamientos al presente, Baishi sintió las células de Hashirama en su cuerpo. Como había previsto, su actividad efectivamente había aumentado. Sistema, muestra mi estado. Pensándolo bien, apareció inmediatamente el panel familiar. Anfitrión Baishi edad 2/59. Atributos básicos, fuerza 0,8. Agilidad 0,7. Constitución 1,5. Inteligencia 1,3, 0. Mejoras especiales, adaptabilidad de la celda segundo 10, 1%. Afinidad del chakra agua segundo 30, 5%. Tierra segundo 31, 1%. Liberación de madera segundo 10, 3%. Estados anormales, advertencia 1, efecto desconocido del fármaco en curso, actividad de células extrañas reducida en un 60%, duración prevista 9 días, 8 horas, 32 minutos, 15 segundos. Advertencia 2, erosión celular extraña en curso 24,9%, pérdida esperada de tiempo de control 921 días, 11 horas, 17 minutos, 51 segundos. Advertencia 3, fusión de células extrañas en curso 61,8%, tiempo esperado necesario 72 días, 14 horas, 8 minutos, 20 segundos. Debido a la creciente actividad de las células de Hashirama en los últimos 2 meses, el progreso de la fusión celular había sido ligeramente más lento de lo previsto, alcanzando solo el 61,8%. Con la nueva inyección de inhibidores, la actividad de las células de Hashirama había aumentado una vez más, lo que indica que la velocidad de fusión probablemente disminuiría aún más.
Esto quedó patente en los tiempos calculados del sistema. Si hubiera continuado con el inhibidor anterior, no habría tardado más de un mes en completar la fusión, pero ahora requirió más de 70 días. Sin embargo, esto no fue una preocupación. Ahora, con las células de Hashirama con solo el 40% de actividad, no es posible que le hagan perder el control a corto plazo. Sin preocupaciones, este era de hecho un entorno estable para el desarrollo. Al observar los atributos en constante aumento en su panel, Baishi centró sus pensamientos e inició una nueva ronda de evolución. En cuanto a la dirección de sus mejoras, permaneció en Cella Adaptability. Con cada ciclo positivo completo, la tasa de mejora en su Cella Adaptability aumentó rápidamente. Inicialmente, cuando ascendió por primera vez al nivel segundo, tardó 8 días en aumentar un 0,2%, pero ahora ganaba alrededor de un 0,3% cada día. Teniendo en cuenta esta tasa de crecimiento, Baishi estimó que alcanzaría el nivel tercero en unos 3 meses, lo que lo llevaría a una nueva transformación. Para entonces, no solo podría manejar el 40% de las células de Hashirama activas, sino que incluso si tuvieran una actividad del 100%, su cuerpo sería capaz de aceptarlas y adaptarse a ellas. Una vez que se fusionó completamente con las células de Hashirama, todo lo que quedaría sería alcanzar al primer Hokage en términos de experiencia de combate, ninjutsu y volumen de chakra. Entre ellos, el volumen del chakra podría aumentar a medida que envejece. En cuanto a los otros dos aspectos, creía que Danzo estaría más que dispuesto a brindar ayuda. En la oscura zona experimental, el tiempo transcurrió silenciosamente. Aparte del número cada vez menor de sujetos experimentales, no hubo cambios. 2 meses después, Orochimaru volvió a sustituir al inhibidor celular. Esta vez, el inhibidor solo pudo suprimir las células de Hashirama en un 50%. No había duda de que esto representaba un hito. Los sujetos con tasas de fusión insuficientes perdieron rápidamente el control. Por el contrario, si lograran superar esta ronda, no solo podrían lograr una fusión completa con las células de Hashirama, sino que también tendrían menos probabilidades de perder el control a partir de entonces. En su vida anterior, Yamato apenas sobrevivió a esta etapa pero careció de mejoras posteriores, lo que hizo que su potencial fuera inadecuado. Como resultado, su God Release fue significativamente más débil que el de Hashirama, emitiendo una vibra sin vida. Pero esta vez fue diferente. Gracias a la presencia de Baishi, Orochimaru no declaró apresuradamente que el experimento fuera un fracaso, lo que llamó especialmente la atención sobre Yamato como un afortunado superviviente. Así, tanto él como Yamato se habían convertido en los dos últimos sujetos que quedaban en esa área experimental. El tiempo avanzó rápidamente hasta el 8º mes del experimento, un mes después de reemplazar el inhibidor celular de actividad del 50. Tal como había anticipado Baishi, en los 3 meses transcurridos, su adaptabilidad celular volvió a sufrir una transformación. Simplemente despertando de la evolución, Baishi abrió el panel e inmediatamente apareció ante sus ojos un texto familiar. Anfitrión Baishi da 2/60. Atributos básicos, fuerza 1,1. Agilidad 1,2. Constitución 2, 1. Inteligencia 2, 4. 3, 0. Mejoras especiales, adaptabilidad de la celda tercero 0,1%. Afinidad del chakra agua tercero 64,1%. Tierra tercero 64,8%. Liberación de madera tercero 42,5%. Estados anormales, advertencia 1 efecto desconocido del fármaco en curso, actividad de células extrañas reducida en un 50%, duración prevista 3 horas, 22 minutos, 41 segundos. Advertencia 2 erosión celular extraña en curso 10,4%, pérdida esperada de tiempo de control. Advertencia 3 fusión de células extrañas en curso 91,6%, tiempo esperado necesario 1 día, 5 horas, 26 minutos, 31 segundos. Al ver la pérdida infinita de tiempo de control mostrada, Baishi se sintió completamente a gusto. En ese momento sintió una ligereza sin precedentes, como si finalmente un peso tremendo se hubiera levantado de su corazón. A partir de ahora ya no tuvo que preocuparse por perder el control. El Cella Adaptability de nivel tercero era muy superior al nivel segundo. Si no hubiera sido por el hecho de que Orochimaru acababa de inyectarle ayer una dosis de extracto de células de Hashirama, sus células probablemente ya habrían eliminado las células de Hashirama de su cuerpo.
Aún así, solo un día había reducido la erosión de las células de Hashirama al 10,4%. A este ritmo, si Orochimaru no administrara otra dosis de extracto de células de Hashirama hoy, no pasaría mucho tiempo antes de que las células de Hashirama dentro de él desaparecieran por completo. Sin embargo, esto no fue necesariamente motivo de celebración. La razón era simple hasta ahora, las células de Hashirama con las que se había fusionado eran todas variantes disminuidas, gracias a los inhibidores especiales elaborados por Orochimaru, que habían destruido parte de su actividad. En otras palabras, estas células de Hashirama eran versiones deficientes. Así, sin mayor intervención, su habilidad World Release podría acabar siendo como la de Yamato en su vida anterior, solo capaz de desarrollar bienes raíces. Si bien era cierto que podía mejorar gradualmente su World Release a través de una evolución activa en el futuro, si podía obtenerlo gratis ahora, ¿por qué molestarse en hacer ese esfuerzo? Justo cuando Baishi estaba contemplando esto, la puerta del área experimental se abrió repentinamente y Orochimaru y Danzo entraron. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 8 Contemplating. Cuando ingresaron al área experimental, Orochimaru y Danzo no se acercaron inmediatamente a Baishi, sino que se dirigieron al tanque de cultivo No. 17, donde se encontraba Yamato. En ese momento, Yamato no se encontraba en buen estado. Su cuerpo estaba teñido de verde y partes de su piel se habían abierto, con árboles jóvenes que brotaban de las grietas. Era evidente que esto era una señal de pérdida de control. No era de extrañar que Orochimaru hubiera declarado el experimento un fracaso en su vida anterior. Incluso ahora, no creía que el sujeto pudiera sobrevivir. Si no fuera por la presencia de Baishi, probablemente ni siquiera habría regresado a esta base experimental. Al ver a Yamato, que todavía mostraba signos de dolor a pesar de que le inyectaron un tranquilizante, Danzo preguntó de repente: ¿podrá sobrevivir? Han pasado 3 días. Instintivamente, Orochimaru quiso negarlo. Pero pronto recordó el momento hace unos meses en que Baishi estuvo a punto de perder el control durante un período prolongado, y su tono se volvió vacilante quizás. Sin embargo, rápidamente sacudió la cabeza y dijo: ¿cuál es el punto? Incluso si sobrevive, su potencial se agotará. A lo sumo, aguantará una ronda más y finalmente no logrará replicar el milagro del primer Hokage. Ante esto, Danzo guardó silencio. No le importaba replicar los milagros del primer Hokage. Solo quería tener todo a su alcance. Orochimaru luego dijo: vamos a ver el verdadero milagro. Mientras hablaba, ya había caminado hacia Baishi, seguido de cerca por Danzo. Aplaudir, aplaudir, aplaudir. Los pasos se acercaron, pero esta vez Baishi no activó su evolución de antemano. La razón era simple: a medida que el experimento se acercaba a su conclusión, eventualmente tendría que abandonar este lugar. No podía seguir escondiéndose de Orochimaru y Danzo para siempre. Además, ahora tenía un método para engañarlos y pensó que era una buena oportunidad para probarlo. Con esto en mente, Baishi centró la mayor parte de su atención en la esfera de luz en lo profundo de su alma, el sistema A, dejando solo una pizca de su voluntad para controlar su cuerpo. En un instante, el brillo de sus ojos se desvaneció y su comportamiento quedó vacío, parecido al de un niño inocente. Dicen que los ojos son las ventanas del alma, y si no se disfrazó, sus pensamientos desprevenidos podrían revelar sin darse cuenta sus verdaderas intenciones. Pero ahora era diferente. Con el sistema para cubrir sus pensamientos y su propia práctica, engañar a los demás ya no era un problema. Mientras no se expusiera temporalmente, incluso si actuara con madurez en el futuro, no levantaría ninguna sospecha. Después de todo, los niños del mundo ninja tendían a madurar temprano. Mientras él estaba contemplando, Orochimaru y Danzo ya se habían acercado. Aparentemente atraído por el sonido de los pasos, Baishi giró la cabeza para mirarlos. Al ver esto, Danzo rápidamente dio un paso adelante y lo observó por un momento antes de preguntar: ¿por qué está despierto? Orochimaru, después de revisar el equipo de soporte vital y los instrumentos de monitoreo, respondió: se ha fusionado con las celdas del primer Hokage. Su físico ha aumentado rápidamente. El tranquilizante anterior ya no es eficaz. Después de escuchar esta explicación, Danzo pensó por un momento y asintió en reconocimiento, luego preguntó: ¿deberíamos darle otro tranquilizante? No es necesario. El tranquilizante estaba destinado a aliviar el dolor.
Dada su condición actual, la fusión con las células del primer Hokage no debería causarle mucho dolor, respondió Orochimaru sin mirar hacia arriba. Después de esto, Danzo guardó silencio mientras Orochimaru examinaba el estado de Baishi, murmurando emocionado para sí mismo: es increíble. En tan solo un día, las células del primer Hokage han disminuido mucho. Después de un momento, se levantó y le dijo a Danzo: planeo ajustar el proceso experimental e inyectarle un extracto de mayor activación de las células del primer Hokage. Al oír esto, Danzo se puso tenso y preguntó por qué. Según el plan, se suponía que aumentaríamos la actividad el próximo mes, ¿no? ¿El mes que viene? No, su cuerpo ya puede soportar una mayor activación de las células del primer Hokage. Continuar con el nivel de actividad actual de las células no tiene sentido y podríamos perder una gran oportunidad. En este momento, sus células se encuentran en un estado de rápida evolución, y este estado no puede durar mucho, por lo que debemos aprovechar el tiempo, explicó Orochimaru. Normalmente, Orochimaru no se explicaba, pero como Danzo había confirmado el valor de Baishi, no permitiría que Orochimaru realizara el experimento sin supervisión. De mala gana, Orochimaru solo pudo dar una razón. De lo contrario, no podría volver a entrar a este lugar. Después de escuchar la explicación de Orochimaru y considerar la condición de Baishi, Danzo finalmente asintió con la cabeza. Sin embargo, le recordó Orochimaru: déjame repetirlo, no quiero verlo morir inexplicablemente, ¿entiendes? No te preocupes, sé lo que estoy haciendo. Mientras hablaba, Orochimaru todavía miraba fijamente a Baishi, como si apreciara una obra de arte. A medida que los sonidos de los pasos retrocedieron, la conciencia de Baishi regresó a su cuerpo. Sintiendo las células de Hashirama cada vez más activas dentro de él, se hundió en un pensamiento profundo. Sin embargo, no estaba contemplando asuntos relacionados con el experimento. Con su nivel tercero Zeya Adaptability, esas cuestiones ya no valían su preocupación. Lo que estaba contemplando era su camino futuro. Con base en su edad, dedujo que el período actual debe ser alrededor del año 42 o 43 de Konoha, pero a más tardar en el año 44. Esto significaba que estaba justo en el punto entre la Segunda Guerra Mundial Shinobi y la Tercera Guerra Mundial Shinobi. No había duda de que este no era un momento de paz. Además, como solo tenía poco más de 2 años, no pudo escapar del control de Orochimaru y Danzo. Los peligros inherentes del mundo ninja estaban más allá de lo que podía manejar en ese momento. Por tanto, solo tenía una opción: permanecer temporalmente en Konoha. Sin embargo, pase lo que pase, no pudo permanecer bajo el mando de Orochimaru. De lo contrario, eventualmente volvería a convertirse en un sujeto experimental. Podía sentir claramente esa mirada codiciosa, incluso con su percepción promedio. Incluso si el hombre aún no hubiera aprendido la técnica prohibida de la reencarnación o hubiera desarrollado técnicas de marca de maldición, sus habilidades de investigación eran realmente formidables. ¿Quién sabía qué experimentos extraños podría realizar usando Baishi? ¿Sería tan afortunado de sobrevivir la próxima vez? Por otro lado, Danzo, aunque tampoco era una buena persona, probablemente solo lo usaría como peón. A corto plazo, no había necesidad de preocuparse por la seguridad. En cuanto al lavado de cerebro y el control de las marcas de maldición de la raíz, Baishi no estaba particularmente preocupado. No era un niño real. Su visión del mundo de su vida anterior, combinada con su previsión, lo hizo resistente al simple lavado de cerebro. En cuanto al control de las marcas de maldición, afectó principalmente al espíritu y la voluntad del destinatario. Mientras desarrollara las capacidades necesarias en el momento adecuado, no habría preocupación por no poder liberarse. Además, también podría aprender conocimientos relacionados y eventualmente resolver estos problemas. Justo cuando pensaba esto, Baishi de repente suspiró hacia adentro y sacudió la cabeza, diciéndose: ¿cuál es el punto de pensar tanto? No es que pueda controlar con quién termino. De hecho, al final, las decisiones finales quedaron en manos de Orochimaru y Danzo. Afortunadamente, dado el carácter, el estatus y la posición de Danzo, había una alta probabilidad de que se asegurara de que Baishi permaneciera a salvo. Este pensamiento le dio a Baishi un poco de tranquilidad. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 9 de Parture. Al recuperar la concentración, Baishi dejó de reflexionar sobre pensamientos irrelevantes y redirigió su atención hacia sí mismo.
Aunque Orochimaru le había inyectado de antemano una extracción más activa de las células de Hashirama, todavía no representaba una presión significativa para él. En ese momento sintió como si simplemente se hubiera resfriado. Solo se sintió débil por todas partes y no experimentó el dolor insoportable previo de que su cuerpo fuera destrozado. Podía sentir claramente que sus células devoraban y se fusionaban continuamente con las células alienígenas que habían invadido su cuerpo. A medida que este proceso continuaba, su afinidad por World Release y Chakra aumentaba rápidamente. Sin duda, este fue el resultado de su adaptación celular evolucionando al nivel tercero. Como la adaptación celular de nivel tercero era suficiente, decidió que ya no era necesario desperdiciar demasiada energía en ella. Teniendo en cuenta el posible lavado de cerebro y el control que podría enfrentar por parte de la organización Root en el futuro, Baisi decidió cambiar su enfoque evolutivo hacia la resistencia mental. Sin embargo, actualmente carecía de la capacidad para esto, por lo que solo podía comenzar con la inteligencia y luego guiarse subjetivamente hacia la evolución de la resistencia mental. Esta era la fuerza del sistema y la diferencia fundamental entre la evolución activa y pasiva. La evolución pasiva requería una base y estímulos externos para progresar, mientras que la evolución activa no dependía de ellos en absoluto. ¿Qué es el atributo de fundación? Los atributos básicos son los atributos más básicos. A partir de los 4 atributos principales de fuerza, agilidad, constitución, inteligencia, cualquier capacidad puede, en última instancia, evolucionar a partir de estos atributos, siempre que se proporcione la orientación correcta. Y esto es lo que Baisi pretendía hacer. Habiendo tomado su decisión, Baisi ya no perdió el tiempo, fijó firmemente su objetivo evolutivo y luego inició una nueva ronda de evolución. En ese momento, toda el área experimental parecía perder su vitalidad, cayendo nuevamente en un silencio sepulcral. El tiempo pasó volando y rápidamente pasó casi medio año. En ese momento, había pasado más de un año desde que comenzó el experimento y Baisi era el único que quedaba en el área experimental. En cuanto a Yamato, aunque sobrevivió al umbral del 50% de actividad, finalmente le faltó potencial y apenas logró resistir el 60% de actividad de las células de Hashirama. Originalmente, Orochimaru quería continuar los experimentos, pero Danzo lo detuvo. Entonces, durante los últimos 3 meses, Baisi había sido el único que quedaba aquí. Hoy también fue un día especial para Baisi. Lo que se suponía que era un proceso que podría completarse en poco más de un día se prolongó durante medio año debido a las continuas inyecciones de extracto de células de Hashirama por parte de Orochimaru. Hoy finalmente iba a estar terminado. Naturalmente, haber tardado tanto tuvo sus beneficios. Pensándolo bien, Baisi abrió el panel e inmediatamente apareció ante él un texto familiar. Anfitrión Baisi. Edad 3/63. Atributos básicos. Fuerza 1,7. Agilidad 2, 1. Constitución 3, 7. Inteligencia 4, 6. Mejora especial. Adaptación celular tercero 0,1%. Resistencia mental tercero 81,5%. Afinidad del chakra agua V52, 1%. Tierra V52, 7%. Liberación de madera V21, 4%. Nota los elementos con. Se agregan recientemente. Estados anormales. En primer lugar, notó que todos sus estados anormales habían desaparecido, lo que indica que su cuerpo estaba muy sano. En segundo lugar, debido a la fusión con células Hashirama 100% activas, su God Release había saltado del nivel tercero 42,5% directamente al nivel V21,4%. Sin embargo, cuando su habilidad God Release fue mejorada al nivel V, se dio cuenta de que había sido algo presuntivo. Originalmente, pensó que haberse fusionado con células Hashirama 100% activas significaba que su potencial de liberación de madera estaría a la par con el de Senju Hashirama. Sin embargo, no había considerado que, aunque se trataba de células de Hashirama 100% activas, fueron extraídas del cadáver de Senju Hashirama. ¿Cómo podrían compararse con su forma de vida? Además, estas células habían sido objeto de múltiples cultivos y reproducciones por parte de Orochimaru, lo que las hacía considerablemente menos potentes. Baisi estimó que World Release de Hashirama era al menos 2 o 3 niveles más alto que el suyo, lo que hacía bastante evidente la brecha en el potencial. Afortunadamente,
Con la ayuda del sistema, podría cerrar esta brecha con el tiempo y superarla no sería demasiado difícil. Después de hablar de World Release, centró su atención en la nueva mejora especial Mental Resistance. Como era de esperar, bajo su dirección, esta capacidad evolucionó con éxito. Además, su nivel había alcanzado el nivel tercero y no estaba muy lejos del nivel cuarto. La razón principal del rápido aumento de este nivel fue la abundante energía disponible. No, para ser más precisos, era el amplio chakra. Gracias a World Release, todos sus atributos básicos iban en aumento, especialmente su constitución, que había superado el valor medio para adultos, alcanzando el 3,7. Así, sumado al rápido aumento de la inteligencia debido a la evolución activa, su energía física y mental eran abundantes, lo que resultó en abundantes chakras. En consecuencia, la velocidad de la evolución no tenía precedentes. Además, una vez eliminados los peligros ocultos de la invasión celular de Hashirama, y dado que sus propias células se habían fusionado con las células de Hashirama, su esperanza de vida previamente agotada se había repuesto. No solo eso, sino que su esperanza de vida también superó en 2 años su límite anterior y todavía estaba aumentando. Sintiendo la vitalidad dentro de él, Baisi apretó los puños y, justo cuando estaba a punto de romper el cristal frente a él, de repente tuvo un pensamiento. Así, relajó los puños, extendiendo el dedo índice derecho hacia el cristal. Sin ningún movimiento visible, una púa de madera emergió de la punta de su dedo y rozó contra el cristal. Inmediatamente después, un crujido penetrante resonó cuando fracturas en forma de telaraña se extendieron rápidamente desde la punta de su dedo. Finalmente, con una serie de estallidos, el tanque de cultivo se hizo añicos y derramó su líquido nutritivo por todo el suelo. Al mirar su dedo, Baisi centró sus pensamientos y esa púa de madera se retrajo hacia atrás. Esto no fue una técnica sino simplemente un instinto. No es de extrañar que algunos ninjas dañen a sus amigos o familiares al despertar sus límites en el linaje. Parece incontrolable. Sin embargo, no parece que tenga que preocuparme por este tema. Con este pensamiento en mente, Baisi permitió que púas de madera emergieran de varias partes de su cuerpo, perforando con precisión los tubos de conexión atados a él, liberándose completamente del confinamiento. Con un chapoteo, los pies de Baisi golpearon el suelo, salpicando un poco de agua. Después de mover ligeramente su cuerpo, se dirigió directamente hacia la puerta del área experimental. Al principio, su cuerpo se sintió un poco tambaleante, pero se adaptó rápidamente. Baisi estaba ansioso por experimentar el mundo exterior y respirar aire fresco. Cualquiera que hubiera estado encerrado en un lugar tan oscuro y aislado durante más de un año tendría sentimientos similares. En cuanto a si enfrentaría sospechas por esto, no estaba preocupado por 2 razones. Primero, podría atribuirlo al instinto de supervivencia. Segundo, ahora tenía el capital para ser algo obstinado. No creía que Danzo abandonaría una semilla potencialmente ilimitada por un asunto trivial. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 10 Time Freeze. Fuera de la zona experimental. 2 ninjas robot enmascarados custodiaban la entrada a la base. De repente, se oyó un susurro, como si algo estuviera creciendo. Los dos miraron hacia el sonido y vieron espesas enredaderas que se extendían desde la grieta en la puerta de la base. Al ver esto, uno gritó: «Ten cuidado». Mientras hablaba, ambos saltaron varios metros hacia atrás y sacaron su kunai. Con la aparición de más y más enredaderas, la puerta de la base finalmente no pudo aguantar más y se derrumbó con un fuerte golpe. Inmediatamente, un niño completamente desnudo salió de la base, aturdido en la entrada con las manos en alto, protegiendo sus ojos de la luz del sol. Este niño no era otro que Baisi. Ignoró a los ninjas de Road no muy lejos, simplemente deleitándose con la luz del sol perdida hace mucho tiempo. Durante el año como sujeto experimental, aunque pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, todavía era consciente del paso del tiempo y por eso anhelaba aún más la libertad. Qué lástima, ahora no es el momento adecuado para marcharse. Pensando esto en su corazón, Baisi miró a los 2 inquietos ninjas de Root y luego centró la mayor parte de su atención en la masa resplandeciente en lo profundo de su alma, dejando solo un hilo de voluntad para mantener los instintos naturales de su cuerpo. Al ver que Baisi permanecía inmóvil, los 2 ninjas de Root enviaron una señal y se acercaron, listos para someter a Baisi primero. En cuanto a matarlo, nunca se atreverían.
Eran muy conscientes de lo importante que era Baisi para Danzo y no correrían el riesgo de hacerle daño. Por el contrario, a medida que se acercaban, Baisi parecía sentir el peligro. Levantó una mano y convocó varias enredaderas, atacando a las dos sin dudarlo. Sin embargo, los instintos de Baisi por sí solos no le dieron ningún conocimiento del combate. Además, los dos ninjas robot experimentados esquivaron fácilmente las enredaderas y se acercaron nuevamente a Baisi. Sin embargo, tan pronto como se acercaron a él, comenzaron a brotar enredaderas del cuerpo de Baisi para contraatacar, lo que obligó a los dos a retirarse temporalmente. De esta manera, los ninjas estaban en un aprieto y no podían someter a Baisi de inmediato. Después de aproximadamente un minuto, 4 ninjas robot más llegaron al lugar. Sin embargo, no atacaron sino que permanecieron en alerta, observando los alrededores. Después de unos momentos, una figura apareció en silencio en la escena y era Danzo. Al ver a Baisi, que podía repeler a 2 de sus subordinados con mero instinto, Danzo se sintió emocionado. Sin duda, esta era la herramienta que había buscado durante mucho tiempo. Reprimiendo su emoción, Danzo da un paso atrás. Por orden suya, los dos ninjas, enredados con las enredaderas, inmediatamente saltaron hacia atrás y crearon distancia. Al mismo tiempo, Danzo utilizó la técnica Body Flicker para aparecer junto a Baisi. Luego, con Wind Release Chakra reunido, su palma se volvió como una espada, cortando fácilmente las enredaderas que lo habían enredado. Finalmente, colocó una mano sobre el hombro de Baisi, activando la marca de maldición de vinculación. En un instante, un patrón de maldición en forma de banda se extendió desde su palma, cubriendo todo el cuerpo de Baisi, atándolo en su lugar e incluso retrayendo las enredaderas producidas por su Body Release. No está mal. Nada mal. Danzo comentó, complacido de ver a Baisi completamente inmovilizado. Luego agarró a Baisi y saltó varias veces, desapareciendo en el bosque. El tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos, era ahora el año 47 de Konoha. Sin que él lo supiera, Baisi tenía ahora 7 años. Durante los últimos 4 años, su vida había sido extremadamente aburrida y tediosa, pero al mismo tiempo también bastante satisfactoria. Por la mañana estudió conocimientos teóricos y por la tarde practicó solo o participó en un entrenamiento práctico de combate. Nunca estuvo inactivo. Parecía que Danzo vertió toda la energía que debería haber dedicado a Yamato en Baisi, y a menudo venía personalmente para guiarlo. Por supuesto, este tipo no tenía buenas intenciones. Cada vez que instruía, inculcaba sin pensar ciertas ideas en Baisi. Afortunadamente, con su visión del mundo ya establecida, era poco probable que Baisi fuera engañado. Además, los métodos que Danzo utilizó para controlarlo no se limitaron al lavado de cerebro. El famoso sello de la maldición de la lengua estaba actualmente sobre él. Además, también se le colocaron varios sellos de maldición que podrían afectar la voluntad espiritual. Sin embargo, durante estos 4 años, Baisi no estuvo del todo desprevenido. Sistema, muestra mi estado. Apareció silenciosamente un panel translúcido familiar. Anfitrión Baisi Ar 7/65. Atributos de base. Fuerza 5, 5. Agilidad 6, 2. Constitución 12,5. Inteligencia 10, 4. Mejoras especiales. Adaptación celular. 0, 1%. Resistencia mental V11, 2%. Resistencia al veneno segundo 25, 5%. Mejora de 5 sentidos tercero 16,8%. Autocuración primero 74,5%. Afinidad del chakra agua sexto 7,8%. Tierra sexto 8,5%. Liberación de madera V 50,5%. Estado normal. Advertencia: el sello de maldición de la lengua es vinculante. Aunque los últimos 4 años habían consumido gran parte de su tiempo estudiando y entrenando, su velocidad de evolución no se había ralentizado debido al aumento del chakra. En primer lugar, su mental resistencia aumentó directamente de tercero 81,5% a V11,2%. Esto le permitió ser inmune a otras técnicas de maldición además del sello de maldición de la lengua, asegurando así la independencia de su voluntad. En cuanto al sello de la maldición de la lengua, era una técnica de maldición que se arraigaba tanto en el cuerpo como en el espíritu.
Con Mental Resistance de nivel V, podría ignorar su vinculación y hablar sobre asuntos relacionados con Danzo, pero hacerlo aún desencadenaría otro efecto del sello de maldición: la parálisis de todo el cuerpo. Así, para deshacerse por completo de su unión, tuvo que centrarse en fortalecer su cuerpo. Evidentemente, apenas 12,5 en Constitution no le permitían ignorar los efectos del sello de maldición. Por supuesto, Baisi no estaba ansioso por quitar el sello de maldición en este momento. Después de todo, a diferencia de otros sellos de influencia y supresión emocional, este tenía cierta conexión con el propio Danzo. Si se le detecta haciendo algún movimiento, las cosas podrían complicarse. Por tanto, no tomaría acciones impulsivas sin suficiente confianza. Además, para mantener seguros sus secretos, había desarrollado específicamente la capacidad de Five Senses Enhancement. Los llamados 5 sentidos touch, olfato, vista, oído y sabor. Se amplificaron, otorgándole una percepción potente sin necesidad de ninjutsu. De esta forma, detectaría fácilmente a cualquiera que se acercara o lo espiara. Además, se agregaron 2 habilidades recientemente en el panel: Poison Resistance y Self Healing. El primero se desarrolló deliberadamente para abordar los efectos secundarios de los medicamentos secretos de entrenamiento. Quizás sintiendo la presión de la guerra inminente, Danzo había proporcionado recientemente muchas sustancias potentes pero peligrosas para acelerar el crecimiento de Baisi. De hecho, sus efectos fueron notables, pero conllevaron efectos secundarios importantes. Por el bien de su propia vida, no tuvo más remedio que desarrollar esta capacidad. En cuanto a Self-Healing, fue un efecto natural de World Release en el cuerpo, y la abundante fuerza vital permitió que su cuerpo poseyera un cierto grado de capacidad curativa. Por supuesto, sus capacidades de autocuración no se podían comparar con las de Ashirama Senju, pero fue un comienzo, ¿no? Además de lo que se muestra en el panel, también aprendió numerosas técnicas de ninjutsu. Ya fuera el World Release de nivel V o el atributo agua y tierra de nivel sexto chakra Affinity, ambos le permitieron aprender ninjutsu relacionado de manera más efectiva. Con sus habilidades actuales, podía decir con confianza que fácilmente podría enfrentarse al Chunin común y corriente, si no derrotara a Jonin. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias.